Hola, muy buen día, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Laura Arce y estás aquí en tu programa Contigo para Siempre, a través de www.valoraradio.org, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Así deberíamos de vivir. Y así queremos llevarlos el día de hoy a vivir con la mirada puesta en el cielo, con la fe, con la esperanza. Tenemos un tema muy hermoso, un tema que yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido o vamos a tener o estamos viviendo. El tema del día de hoy es el miedo. Está con nosotros Juan Pedro Hernández Osuna. Me da muchísimo gusto que estés aquí, Juan Pedro, acompañándome y sobre todo llevando este tema y este conocimiento sobre el miedo a todas las personas que nos ven, que nos escuchan a través de esta hermosa página. Laura, muchísimas gracias. Soy Juan Pedro Hernández, ya lo dijo Laura, estoy a sus órdenes. También soy cirineo. Y agradezco muchísimo la invitación para estar otra vez aquí con ustedes. Y el tema realmente va ligado mucho también a la conciencia. Hay que tener conciencia para todo lo que vamos a escuchar ahorita también. Claro que sí. ¿Qué te parece si para iniciar lo hacemos con esta hermosa oración para el día de hoy del Padre Ignacio Larrañaga? Y dice así: Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis ojos a toda murmuración. Cierra mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Amén. Pues que así sea y que de verdad el día de hoy podamos vivir con esa paz, serenidad y tranquilidad y sobre todo sin miedo, Juan Pedro. En la Biblia, la palabra miedo se repite 365 veces. Decía un buen amigo mío, que incluso hizo una canción sobre el miedo, que él se basó en eso para su canción. No tengas miedo, se llama la canción. Y decía él, es que todos los días Dios nos dice, hoy te dice, no tengas miedo. Todos los días, 365 veces en la Biblia, quiere decir que todos los días nos lo repite, no tengas miedo. Así es, ya que hablaste de canción, voy a utilizar unas frases también de otra canción. Dice, está la puerta abierta, la vida está esperando, con su eterno presente, con lluvia o bajo el sol. Está la puerta abierta, juntemos nuestros sueños para vencer al miedo que nos empobreció. Esto lo escribió Alberto Cortés. Y la frase final para mí es muy importante. El miedo últimamente, yo digo últimamente porque creo que en ninguna época de la humanidad se ha sentido tanto miedo como ahora por diversas situaciones que hemos estado viviendo. Le pueden llamar terrorismo, le pueden llamar virus, le pueden llamar calentamiento global, lo que ustedes quieran, pero se ha sentido más fuerte el miedo. Y el miedo en estos casos empobrece. El miedo hay que tomar en cuenta que es una emoción aprendida. Lo podemos ver hasta en la naturaleza, los mismos animales, cómo sienten miedo ante la presencia de algo desconocido, pero también es muy importante tomar en cuenta que ese miedo nació de alguna agresión que el animal recibió y por lo tanto aprendió. Nosotros, desafortunadamente, parte de ese miedo lo heredamos. Porque son nuestros padres, nuestros ancestros, nuestros mayores, la gente que nos rodea, lo que nos enseña a tener miedo. Si nosotros vemos un animal en el filo de una azotea, el animal se asoma 20 veces tranquilo. Uno deja de asomarse con esa tranquilidad porque desde pequeño, ¿qué te decían? Te vas a caer. Te vas a caer, ajá. No te decían cuídate, te estaban sentenciando que te ibas a caer, te vas a quemar. En vez de decirnos, si pasa esto,
tienes esta consecuencia. En vez de prepararnos, de hacernos tener conciencia, nos inculcaban el miedo. Uh-huh. El miedo viene a ser, lo sentimos por alguna amenaza, ¿no? Nos sentimos amenazados y por eso nos da miedo. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido miedo, ¿no? Cuando estaba leyendo y veía, por ejemplo, lo de los animales, lo que escribes tú acerca del miedo, cómo los animales reaccionan ante el miedo, y yo me empecé a recordar que yo durante una etapa de mi vida tenía muchísimo miedo a los perros. Entonces, yo veía un perro y lo veía como a media cuadra y era capaz de darle la vuelta a la otra para sacarle por el miedo que tenía y la amenaza que sentía del miedo. Y todo venía ya profundizando y todo, porque en una ocasión chiquita nos atacó un perro a mí y a mi hermana. A mi hermana la mordió porque se cayó, pero yo corrí y yo me quedé pues traumadísima con el perro. Y el miedo era los perros grandes. Los chiquitos decían, no, eso no me hace nada, ¿no? Pero los grandes son los que siempre me causaban terror. Entonces, mi esposo viendo que decía, no es posible que tú vivas con ese miedo. Voy a comprarte un perro, que lo tengas desde chiquito, que crezca grandote, para que lo venzas el miedo. Y así fue. Lo hicimos, tuve el perro, lo tuve ya grandote y sí bajó, por decirles un 80% el miedo, porque todavía veo algunos que son bravos, que se las razas y ay, ese sí es bravo, entonces todavía, pero bueno, es tratar de vencer nuestros miedos y también darnos cuenta que muchas veces ya lo traemos inconsciente y es irracional, ¿no? Sí. Está heredado principalmente, yo decía hace rato de nuestros padres, pero sin embargo esto viene desde toda la historia. Si nos remitimos, ¿quién fue el primer hombre en la historia? Adán. ¿Qué hizo Adán en el momento en que comió del fruto prohibido? Y según la Biblia, llega Dios a buscarlo. Le dice, ¿dónde estás? En cierta manera le está preguntando, ¿de qué te estás ocultando? Y si lo interpretamos nosotros, Dios le está diciendo, ¿de qué tienes miedo? Entonces, si eso ya sucede desde con Adán, generación tras generación se va acrecentando, se va avivando el miedo. En el caso de Laura, yo tuve una experiencia con mi hermana similar, que le brincaron, no le hicieron nada, pero 2 perros también enormes, a lo mejor no eran tantos, pero de niña todo lo magnifica uno. Claro. Y el impacto que queda en la mente, sumado a todas las vivencias, a todo lo que traemos nosotros con antelación de nuestros ancestros, va fortaleciendo ese miedo. Y si nosotros tampoco nunca procuramos la manera de irlo venciendo, que afortunadamente en el caso de Laura, dice el marido, aquí está esto, para que te vayas teniendo confianza, va uno teniendo conciencia que el perro puede que no haga el mismo daño, o tampoco hay que provocarlo, que eso sucede mucho con cualquier clase de miedos, ¿verdad? Esto también entra mucho en el terreno psicológico, en lo emocional, lo superficial, pero hay algo más importante en nosotros, que es por lo que estamos aquí, que es nuestra falta de fe y nuestra falta de confianza en el amor de Dios. Por eso estamos aquí y es lo que realmente queremos nosotros, tratar de llevarles la idea y un intento que ustedes cada uno quieran ir venciendo los miedos que cada uno de nosotros tenemos. ¿Tú te acuerdas, Laura, que en uno de los cursos que teníamos de capacitación de lo del Cirineo, nos pidieron a manera de tarea, de estudio, que reflexionáramos en unas frases o en un pasaje de la Biblia que nos gustara más? En lo personal yo tengo 2 que son lo máximo para mí, ¿no? Una es cuando nos dice, misericordia quiero y no sacrificios. Es un tema también muy amplio, entonces no lo tocamos aquí, ¿no? Porque mucha gente hace después hacemos un tema sobre cantidad de eso. Sacrificios. El Señor nada más dice, quiero misericordia. Quiero que seas misericordioso con tu hermano, pero en fin. La otra frase para mí es precisamente, no tengan miedo. Laura lo adelantó un poco diciendo las veces que se presenta esa frase, esa palabra en la Biblia. En lo personal, yo tengo la referencia del Papa Juan Pablo II, que precisamente su primera homilía en la Plaza San Pedro, allá
el 78 creo que fue. Sí, en 1978. El 22 de octubre. Ujú. Él dijo, no tengan miedo. Y lo reiteró muchísimo a lo largo de todo su pontificado. Ujú. Y él lo defendía todavía, y es lo que acaba de decir Laura, no son palabras mías, es algo que está enraizado en el Evangelio por el mismo Cristo. Si lo encontramos tantas veces en la Biblia y atendemos por el lado de los Evangelios, Jesucristo se los dijo muchas veces a sus amos nosotros a través de ellos. Ujú. Fíjate cómo Jesús vino a sanar ese miedo desde el inicio, ¿no? El miedo que había, por ejemplo, desde Adán. Cómo Jesús viene y empieza a sanarnos a través también el miedo. No tengan miedo. Y ahorita que haces referencia al Papa Juan Pablo II, yo lo tengo tan presente esa frase de él, no tengan miedo de abrir las puertas de par en par. Ábrele las puertas de tu corazón, ábrele las puertas de tu mente a Dios nuestro Señor para que habite en ti, para que el Espíritu Santo sea poseedor de tu persona y te quite todo ese miedo que traes, toda esa angustia, todo lo que a veces cargamos que no viene de Dios. Porque cuando realmente entra Dios en nuestra persona, en nuestro corazón, en nuestra mente, Él transforma y nos da la paz y nos da la tranquilidad. Entonces, si estás viviendo una situación de miedo, a lo mejor es falta de confianza, como lo decías tú, Juan Pedro. Sí, definitivamente, falta de fe y tantita conciencia de saber que algo de lo que hiciste estuvo mal hecho, ¿verdad? Claro. Regresamos con Adán, se escondió, ¿y qué hizo Dios? Fue a buscarlo. Dios siempre te está buscando. Sí. Y él por miedo, en este caso Adán, se escondió como lo hacemos nosotros o lo hacíamos nosotros de pequeños con nuestros padres cuando hacíamos algo o cuando ya esperábamos que llegara nuestro pobre padre cansado y que todavía lo fastidiara nuestra madre. Bueno, es que es cierto, ¿no? Sí, es que se portaron mal, es que regañan, Y uno corría a esconderse como si eso fuera suficiente. Entonces, el escondernos también es parte del miedo. Entonces, quiere decir que nosotros escondemos nuestro miedo también a través de muchas formas o de muchas, ¿cómo maneras, le podemos decir? De muchas maneras, ¿verdad? Sí, claro. Que siempre andamos buscando pues remedios milagrosos para acabar pronto, ¿no? Sí, claro. Andamos buscando de todo. En este tiempo nos ha invadido muchísimo un miedo más grande, que es por la epidemia que se está viviendo. Esta epidemia, yo uso la frase de Marx en Engels, del manifiesto comunista, ¿verdad? Hay que leer esto, está muy padre. Sí, a eso voy, ¿no? Que decía que en este caso un fantasma recorría Europa, ahora este fantasma de la epidemia es la que está recorriendo el mundo. Y el miedo precisamente hace más estragos que la misma epidemia y el mismo virus. Lo que me pide Laura que lea es este cuento, a mí me encanta. Estaba un ermitaño a la puerta de su cabaña cuando pasó la peste, y en un afán, mezcla de curiosidad y de miedo, la interpeló y le dijo, ¿hacia dónde vas? Hacia el pueblo, le respondió la peste. Alarmado, el ermitaño la cuestiona, ¿y qué harás en el pueblo? Llevarme 1000 almas. Más alarmado aún, el ermitaño intenta cerrarle el paso, a lo que la peste le dice muy tranquila, son órdenes superiores. Al escuchar esto, el ermitaño comprendió que nada podía hacer para detenerla y le cedió el paso. Llegaron hasta el ermitaño las noticias de los estragos causados en la población por la peste, alcanzando a 10,000 el número de muertos. Enfurecido, el ermitaño juraba que habría de ajustar cuentas con la peste cuando ésta pasara de regreso. Entonces, al volver la peste, el ermitaño inquisitoriamente la acorrala y le dice, «Me juraste que venías por 1000 almas, y las noticias aseguran que van 10,000». La peste, sin inmutarse, le responde, «En efecto, yo cumplí con lo acordado y solo fueron 1000». El ermitaño vuelve agresivamente a preguntarle, ¿y las otras 9,000?
A esa las mató el miedo, contestó la peste y se marchó tranquila. Así es. Muy buena reflexión. Aguas con el miedo. Aguas con el miedo, porque hay una frase que utilizamos mucho de me muero de miedo, ¿no? Cuando pasa algo, ay, me muero de miedo. Aguas, porque también el miedo mata, ¿no? El miedo mata. Y que se lo estés repitiendo. Y que te lo estés repitiendo a tu cerebro, y que luego llega acá con un paro cardíaco, con una situación. Porque yo he sabido de muchas personas que por un susto les ha dado un infarto. Me acuerdo de esta actriz muy famosa, ¿no? Ay, que muere porque los asaltan y ella le da un infarto del susto, de la impresión, del shock. Entonces, si nosotros emocionalmente no aprendemos a controlar nuestros miedos, si no nos hacemos conscientes y si no respiramos, porque fíjate que una de las cuestiones que pasa con el miedo es que al momento del miedo te puedes llegar a poner hasta pálido y todo, porque lo que haces es suspender la respiración, dejas de respirar. Entonces, ante una situación así de miedo, tratar de respirar, tratar de devolver el aire a tu cuerpo y tratar de encontrar serenidad. Entonces, a veces el miedo nos tiene sin respirar, nos quita la respiración. Indispensable para la vida. No, pero curiosamente es la mejor medicina para la tensión. O sea, si respiramos, no únicamente cuando tengamos miedo, todo el tiempo, la respiración, la buena respiración te relaja. Claro. Entonces nadie puede estar tenso y relajado al mismo tiempo. Entonces queremos vencer la tensión. Respirar. Saber respirar. En una situación difícil que nos provoque miedo, o tensión también. En automático nuestro cuerpo va a estar acostumbrado más a respirar. Y repito, si llegamos a tener conciencia inclusive de la buena respiración, nos va a ayudar en cierta manera a afrontar un miedo muy fuerte. Es más, vamos a capacitar a nuestro cerebro a tener la respuesta acertada en el momento en que viene esa situación de miedo o tensión. Entonces, creo que es bien importante que analicemos cuáles son nuestros miedos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está paralizando? ¿Qué miedos tengo? Para hacerlos conscientes y empezar a trabajar sobre ellos. Sí, por eso me gusta mucho reiterar con lo de la conciencia. Como lo dice Laura, hay que hacernos conscientes. Ya en ciertas etapas de nuestras vidas, sabemos todos más o menos qué tenemos por delante, qué nos apura y qué nos inquieta y qué deja de inquietarnos. Desde ahí podemos hacer un trabajo entre nosotros mismos para poder darnos cuenta, y esto me da miedo. Y analizar, bueno, ¿por qué me da miedo, verdad? Sí, fíjate, Juan Pedro, que ahorita con la reflexión que pones tú y lo que estás comentando, la epidemia vino y nos ha dejado eso, el miedo, mucho miedo. Yo he sabido de casos de personas que no quieren salir ni a la puerta por el miedo al contagio, que no quieren ir ni al súper por el miedo al contagio, que es un miedo que se aprisiona. Y tú lo comentas también en lo que escribes, el miedo nos baja las defensas. Sí. Nos hace más propensos incluso a... Hay personas que estaban encerrados, que no salieron y se enfermaron. ¿Por qué? Pues porque tienen miedo. Miedo y porque baja automáticamente el organismo, también sufre las consecuencias del miedo. Y antes que eso hay algo muy importante, que es la ignorancia. Desafortunadamente no hemos tenido nosotros, hablando de la epidemia, la información necesaria, suficiente, ordenada, para poder tomar una directriz, un camino, y precisamente eso causa más miedo todavía, que es en este caso la falta de conocimiento y la inseguridad, precisamente para saber qué hago, qué no hago, qué dejo de hacer, salgo o no salgo, allá me dicen qué haga y qué deje de hacer del otro lado. Claro. Entonces, si nosotros buscáramos un poquito más de conocimiento al respecto, en este caso concreto de la enfermedad, o de la epidemia, de lo que estamos viendo exactamente a qué le tenemos miedo y cómo lo podemos vencer, no precisamente escondiéndose en la casa por miedo. Y de ahí nadie nos va a sacar nunca. Yo creo que aquí la invitación es hacer lo que nos corresponde hacer, tener los cuidados necesarios para evitar los contagios, pero también prepararnos espiritualmente. ¿Qué tan preparado estoy? Yo pienso que mucho del miedo es
esa es mi falta de preparación espiritual, porque qué tan cercano estoy con Dios, qué tan preparado estoy. Yo creo que esa también es una invitación. Tengo miedo, y el miedo ¿de dónde viene o por qué viene? Porque tengo cosas que arreglar, porque no estoy preparada. Y en ese campo espiritual tenemos muchísimo por crecer todos. Claro. Si llegáramos a tener esa seguridad de la que habla Laura en el campo espiritual, nuestra vida cambiaría muchísimo. Desgraciadamente estamos muy presionados en todo el medio por las cuestiones económicas, principalmente la seguridad en el buen trabajo. Nos han vendido los carros, una las cantidad casas, de situaciones que supuestamente eso te va a dar seguridad y desafortunadamente es lo que menos seguridad te da, porque ya lo dice alguien, mano ocupada, mano perdida. Tienes una mano ocupada agarrando a todos tus bienes, no los puedes soltar, te da miedo perderlos. Esa es la seguridad en la que te estás basando. Y tenemos que recordar, sobre todo como católicos que somos, que tenemos un campo espiritual por explorar, por encontrar, por estudiar, por tomar conciencia de que nos hace falta mucho abordar y pedir sobre todo la ayuda del Espíritu Santo. Así es, interiorizar en nosotros y encontrar, ahorita que me gustó mucho eso, tengo agarrado de la mano mis bienes materiales y son mi seguridad. Agárrate de la mano de Dios para que te des cuenta que ahí está la paz, la tranquilidad y se te quita el miedo. Sí, es cierto. Se te quita el miedo, porque cuando sabes que Dios está contigo, ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Y si has demostrado que sabes trabajar y sabes hacer lo tuyo, nunca te va a faltar nada. Y confiar siempre en la misericordia de Dios, porque Dios es misericordioso, es bueno, y su providencia no nos abandona. Cuando nosotros nos abandonamos también a la providencia de Dios, Él se encarga de darnos lo que necesitamos. San Bernardo, me acuerdo en una ocasión que estaba tenía su claustro fuera muy lejos de la ciudad, ¿no? Entonces él estaba ahí y necesitaba el padre que organizaba todo, las comidas y todo, por decirles 40 monedas de aquel entonces, ¿no? Y entonces él le dice, es que necesitamos las 40 monedas, desesperado, porque ya no vamos a tener para comer, ni para esto, ni para el otro. Entonces San Bernardo se sale en su caballo y se va al bosque y se pone a orar. Y entonces, estando así en oración y todo, relajado, confiado, se regresa y en el camino se encuentra una mujer y le dice, ¿a dónde vas? Y le dice, yo voy para el claustro. Y dice, ay, mira, precisamente te entrego esto porque yo iba con ustedes a darles este apoyo, esta ayuda. Y él no lo abre, llega y regresa y le da la puerta al encargado, toma, y lo abre el encargado y eran las 40 monedas que necesitaba. Yo creo que Dios siempre está para darnos realmente lo que necesitamos. Lo que necesitamos precisamente es pedirle que nos dé esa fe, esa confianza y esa esperanza de saber que Él estamos en sus manos y que Él nos va a ayudar a solucionar todo aquello que nos preocupa. Y también abandonarnos y quitarnos ese miedo, ¿no? Que no nos deja vivir, porque el miedo no te deja vivir. Pues no, ya lo mencionas, un ejemplo muy simple que muchos de nosotros lo hemos constatado con parientes, con personas conocidas, no salen de su casa, dejaron de hacer su vida, nada más por miedo. Claro. Y realmente también nosotros, como católicos, a veces dejamos mucho que desear por pronunciarnos como tales y al tener tanto miedo y representarlo o decirlo, evidenciamos nuestra falta de fe. Tenemos que buscar muchísimo más a Dios para saber que Él está siempre con nosotros. La oración es la ayuda más grande que podamos tener, porque eso nos va a brindar paz, nos va a brindar tranquilidad, y ya con paz y tranquilidad podemos abordar cualquier situación que nosotros pretendamos hacer para satisfacer posiblemente nuestras necesidades económicas, afectivas, emocionales, pero siempre de la mano de Dios, con esa seguridad que nosotros debemos de aprender a tener. Y nada más se logra buscando el amor de Dios, que dice, te estoy esperando a que vengas a amarme.
Y comentas aquí en esto que escribiste sobre el tema, sin la fe en Dios, el hombre tiembla. Temblamos de miedo. Si no tenemos fe, vamos a temblar de miedo ante cualquier circunstancia y ante cualquier amenaza. Sí. Tiemblas de miedo. Y la fe es la que nos proporciona esa seguridad y esa paz, esa tranquilidad, que ante la cuestión que venga, estoy sereno. Ahorita yo creo que casi cualquier anuncio de un terremoto, de un maremoto, como que no le hacemos tanto caso como se le ha puesto atención a la epidemia. Y gran parte del miedo que tiene mucha gente es de que se enferme o que se le enferme un ser querido y por todas las noticias que se han escuchado, se les vaya a morir. En primer lugar, hay que tener conciencia. Tengan en cuenta, somos humanos, somos propensos a enfermarnos. El enfermarse muchas veces es un aviso que nos está mandando Dios. Puede ser una verdadera bendición el enfermarnos. Nos da una oportunidad muy grande a reflexionar a lo mejor lo que no hemos hecho en mucho tiempo en nuestras vidas. Y morirse, nosotros o cualquier persona, hemos perdido la conciencia de que somos mortales. Cualquiera de nosotros en cualquier momento nos podemos morir. Yo tengo un juego en el que dice que uno de los mayores triunfos o éxitos del diablo es precisamente hacernos creer que somos eternos. Hacemos citas de aquí a 3 años como si tuviéramos la tranquilidad enorme y la seguridad de que nos vamos a vivir. Y la Biblia te lo dice muy simple, en el señor ese que acumula sus graneros ya están llenos, ¿verdad? Insensato. Dice, ya el estoy día feliz. De hoy. Voy a vivir de en adelante todo. ¿Y qué le dice? Insensato. Hoy Vas a morir. Entonces, pues no acumulemos y no pensemos, y no nos agarremos como comentó ahorita Juan Pedro, que me encantó, de las cosas aquí de la eternas, ¿no? Digo, que no son eternas, que son materiales, que se mueren, que se acaban, sino agarrémonos de la mano de Dios y confiemos en Él, en su misericordia, y en Él pongamos también nuestra esperanza, y también a Él hay que entregarle todos nuestros miedos. Además la Biblia también te lo dice, todo lo demás vendrá por añadidura. Vendrá por añadidura. Primero hay que estar bien donde tenemos que estar bien, y todo lo demás, lo que busquemos cada uno, siempre y cuando pongamos nuestro esfuerzo, todo nuestro corazón, nuestro sentimiento, vamos a conseguir lo que cada uno de nosotros se proponga. Fíjate, Juan Pedro, que es muy importante también que sepamos que cuando el miedo se vuelve una situación que no podemos controlar, enfermizo, hay que atenderlo, pero ya de una forma ya más profesional, porque hay una cuestión que se llama por ahí miedo al miedo. No sé si lo has escuchado. Yo ya lo viví. ¿Ya lo has vivido? Miedo al miedo. Y eso ocasiona también en cierta forma un trastorno en nuestro organismo, en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Entonces eso hay que tratarlo para poderlo superar, porque hay miedos que se aprisionan de nosotros y que nos enferman. Entonces hay que atenderlos, porque hay que trabajar en eso, ¿no? Hay miedos que los podemos controlar y que son pánicos, así el miedo a, por ejemplo, tengo una hermana que le tiene miedo a la cucaracha, ¿no? Entonces, pero mi hijo un día le puso una cucaracha así en el escritorio, de broma. Se fue para atrás y casi se cae del temor y del pánico a la cucaracha. ¿Qué te puede hacer una cucaracha, no? Yo le decía, oye, pues, ¿qué te hace una cucaracha? Pues es el miedo, es el pánico. O algo aprendió pequeña y todavía lo trae, ¿verdad? Y ahí lo está reflejando, ¿verdad? Entonces, hay que analizar muy bien cuáles son nuestros miedos y qué tan grande es nuestro miedo. Claro que siempre, yo creo que Dios es el sanador de todo, pero también tenemos que poner de nuestra parte. Si necesitamos medicamentos, si necesitamos atención, pues buscarla. Sí, en este caso, pues qué mejor nosotros, Laura, en el sentido que participamos en el Cirineo. No es únicamente buscar cuando alguien se nos está muriendo, cuando tenemos una enfermedad fuerte, también pueden acudir en el sentido que tengan miedo de algo, depresión,
porque el miedo origina muchas enfermedades y puede provocar otras fuertes, lo pueden llevar a la depresión, entre otras. No necesariamente, repito, que tengamos la enfermedad de alguien o alguien que se nos esté muriendo, sí, o que estemos en un proceso de duelo porque alguien se murió. El Cirineo también brinda ese servicio para todas las personas que nos buscan. Afortunadamente ahí vamos con esta labor. Que lo necesitan. En el 333-462-7889 puedes enviar un mensaje si necesitas el apoyo o el acompañamiento de un cirineo sobre este tema, el miedo, ansiedad, depresión, cualquier situación que estés viviendo. 333-462-7889. Bueno, continuamos, Juan Pedro, ya te interrumpí mucho. No, nada de eso, al contrario, así se hace la plática mucho más a gusto. Más ameno. Regresando, ya habíamos tocado un poquito a Adán, que se escondió por su falta de fe, y también lo podemos encontrar nosotros con los mismos discípulos de Jesús. Ellos tuvieron miedo. Las primeras palabras de Jesús hacia Pedro fueron: no temas, yo te haré pescador de hombres. ¿Por qué se lo dijo Dios? Porque seguramente vio en su rostro el miedo para algo, para decir, ¿y yo por qué? O sea, ¿cómo que sígueme? No entendió a lo mejor en ese momento, y creo que ninguno de nosotros, si llega y nos dice sígueme, nos quedaríamos paralizados. Claro. Jesucristo vio y le dijo: no temas, yo te haré pescador de hombres. Después de eso se lo dijo varias veces al mismo Pedro, se lo dijo. Cuando en aquella ocasión que el mismo Pedro le dice: Señor, si eres tú, mándame que camine sobre las aguas. Pues ven. Y empieza a caminar, y luego ¿qué hace? ¿O qué pasa? Se hunde. Jesucristo no le dijo: tuviste miedo. Se lo dijo de otra manera: ¿por qué dudaste? Si tuvieras fe, jamás habrías dudado. La falta de fe también nos ocasiona el miedo, por esa inseguridad tan grande que traemos todos como humanos ancestralmente. No nomás hay que echarle como siempre la culpa a la educación recibida por nuestros padres. Somos un milagro humano que la generación tras generación, desde Adán, se vienen repitiendo muchísimas situaciones que nos afectan. También a los mismos apóstoles, ya en las últimas horas, tenían mucho miedo, no sabían ni siquiera en la última cena lo que les esperaba. Y aún así, Pedro tuvo tanto miedo que traicionó a Jesús. Es un pasaje muy fuerte, pero pocas veces se menciona como traición, pero realmente es una traición al amigo al estarlo negando. ¿Por qué lo hizo? Porque tuvo miedo. Judas también tuvo miedo. Él tenía miedo de las consecuencias de lo que él había desatado, porque jamás esperó quizás que ese fuera el desenlace fatal al haberlo vendido por 30 monedas. ¿Qué hizo posteriormente? No supo qué hacer y se colgó. Pero fíjate que a mí Judas me llama muchísimo la atención, Juan Pedro, porque él conoció a Jesús, pero lo conoció de vista. No llegó todo lo que Jesús decía y compartía, porque si él hubiera reflexionado un poco en todo esto, en lo que era Jesús, él lo hubiera descubierto un Padre amoroso, lleno de misericordia. Y se dejó, ¿no? Envolver por el miedo y por el mal, ¿no? Porque no se dejó arrastrar por completo. Históricamente hay que tomar en cuenta algo muy importante. Si Judas deja de vender a Jesús, las escrituras tampoco se cumplen. Claro. Hay un pasaje mismo, una oración de Jesús hacia el Padre, que le dice: no he perdido a ninguno de los que me diste, solo al que tenía que perderse para que esto se cumpliera. Y eso es lo que yo decía hace rato. Tampoco sabemos el miedo que tuvo Judas de decirle: ¿por qué me elegiste a mí?
Y también, otra cosa que tampoco podemos ser jueces, no podemos juzgar, si en el último momento Dios se apiadó de su alma y tuvo misericordia y él se arrepintió, o sea, eso no lo podemos saber. Pero sí como que dices tú, ¿qué hubiera pasado? No sabemos qué hubiera pasado, porque no hubiera, pues de hecho ni existe. Pero la verdad es que sí te pone a reflexionar un poquito esas actitudes, pero a lo mejor pueden ser las mismas actitudes que nosotros de repente tomamos, conociendo y llamándonos cristianos y conociendo a Jesús, al Padre misericordioso, y dudamos y desconfiamos y tenemos miedo y vivimos esclavo de otras cosas que nos atan al mundo y no de aquello que realmente nos ata y nos lleva a Dios nuestro Señor. Y que sencillamente tú también lo decías, si Judas se acerca quizás un poco más, entiende la cuestión del amor en ese aspecto, ¿verdad? Y también recordemos, todo ese miedo que ya vimos que vivieron los apóstoles todo el tiempo, porque no estaban inseguros hacia dónde iban y quién era Jesús, porque profetas había muchos. Podía ser en un principio un profeta más para ellos, hasta que se fueron interiorizando poco a poco. ¿Y qué necesitaron ellos y qué necesitamos nosotros? La resurrección del mismo Cristo, porque cuando se apareció con ellos, les volvió a decir, no teman, soy yo. Nos hace falta muchísimo amor. A partir de eso, los apóstoles cambiaron, ahorita lo vemos también, y traemos otro cuento, porque hemos insistido mucho en que no sabemos amar, en que nos hace falta abrirnos un poco del corazón a tanta gente que lo necesita, no únicamente a los que supuestamente queremos porque viven con nosotros. La Biblia te lo dice, ¿qué chiste tiene querer a los que te quieren o hacerle bien a los que te hacen el bien? Tenemos que abrirnos todavía un poquito más, saber amar. Lo platicábamos tú y yo hace ratito, la iglesia está pidiendo mucho que dejemos de ser cristianos hacia adentro del recinto sagrado, hacia afuera, que se note que vamos a misa, que somos cristianos, que somos católicos, que tenemos amor por Dios, aunque también mencionábamos ese afán por todos los bienes materiales, nos hace falta entender que tenemos que amar. Ahí va otro pequeño cuento. ¿Qué le pasa, Padre Pablo? Le pregunta un hermano religioso al superior, a quien encontró paseando por la huerta de su casa generalicia en Roma y estaba llorando. ¿Qué le pasa, padre? No se asuste, hijo mío. Es que estaba oyendo cantar en esa floresta a ese pajarillo que Dios lo ha hecho para que cante. Y fíjese y oiga, qué bien lo está haciendo. Y estaba pensando que Dios ha hecho a los seres humanos para que amen y no saben y no quieren amar. Me encantó esa reflexión y pensé de verdad qué profunda, porque la verdad, el pajarito canta y qué bien lo hace, qué bonito lo hace. Y nosotros que estamos hechos... Y no fue a la escuela. Y no fue a la escuela. Que estamos hechos y diseñados para amar y que tenemos un alma, un espíritu que está diseñado para encontrarse con Dios, para alabarlo, para alabar las cosas de su naturaleza, para alabar, ¿y cuáles son esas cosas de la naturaleza? Pues es todo el mundo, pero también es el ser humano, el hombre, como bien lo decías tú. Si nosotros no amamos a los que están fuera, o a los que nomás amamos a los que queremos, a los que me caen bien. No, hay que amar a aquel con el que me cuesta, que sea nuestro reto. Y a veces también ese que nos cuesta, ¿qué crees? A veces también ese está en casa. Y a veces también ese es más difícil de amar. A veces nos cuesta más amar el de la casa y andamos queriendo amar a todos por fuera, pero Dios está volteando y decir, ama a este que está aquí, al que te cuesta trabajo, por el que te molestas, a ese hay que amarlo. Y abrir las puertas y no tener miedo y salir con el corazón abierto, de verdad, para demostrar que estamos siguiendo a Jesucristo. Porque el que sigue a Jesucristo va a actuar como Él. Cuando llegan con los apóstoles, Jesús, ¿no? Bien lo escribes tú ahí, no tengan miedo,
soy yo. Pues yo creo que eso nos está diciendo ahorita, ante esta peste que estamos viviendo, ante esta epidemia o como le quieran llamar, que nos ha amenazado y nos ha llenado de miedo, yo creo que Jesús también está diciéndonos, no tengan miedo, aquí también estoy yo, aquí estoy yo, ante la adversidad, ante las cosas difíciles que estás pasando, ante el dolor que estás sufriendo, ante la pérdida, no tengas miedo, aquí estoy yo. Simplemente la pérdida nos hace buscar a Dios. Nos tendría que llevar a buscar a Dios. Sí, pero es más importante hacerlo antes y no llegar a eso. Para buscarlo. Porque muchas veces nada más llegamos desesperados y en ocasiones que solucionamos lo que traemos, se nos vuelve a olvidar. Así es. Hay que arraigarlo en el corazón, hay que buscarlo muchísimo. Pero fíjate que humanamente yo tengo una amiga muy querida, que también es Irinea, y ella vive en Nueva Orleans, y ella con el huracán perdieron sus cosas materiales y fue muy difícil perder lo de tantos años de trabajo, ¿no? Curiosamente acabábamos de pasar el taller de duelo en el que nos preparamos y ella dice, si no hubiera vivido el taller del duelo y hubiera tenido estas herramientas, quién sabe cómo estaría, cómo Dios, a pesar de nuestra fe o algo, nos pueden llegar a pasar cosas que nos tambaleen. Entonces, pues siempre buscarlo, ¿no? Y siempre agarrarlo. Desastres de esa naturaleza también pasó en España, y eso cuando son provocados por la naturaleza. Sin embargo, hay otros, los políticos, que obligan a tanta gente a que salga de su lugar, y es muy triste ver las fotografías donde traen al niño cargando una cobija o algo, no haya ni siquiera que llevarse, porque están perdiendo absolutamente todo, y sin embargo siguen caminando, siguen teniendo una esperanza y siguen buscando algo. Nosotros tenemos la oración, tenemos la Biblia. Yo le digo mucho a la gente que me enseña algunos libros o algunas oraciones que hay tantas en los medios electrónicos. Le digo, a mí el libro positivista que me presentes, las frases que me mandes, todas están en la Biblia. Todas, de una forma o de otra, ahí vienen todas. Hay que interiorizarnos en ellas, hay que buscarlas verdaderamente, hay que hacer lo que nosotros tenemos que hacer aquí en esta parte que nos ha tocado vivir. Eso es lo que tenemos que hacer. Volviendo a lo que decía Laura en el cuento del pajarillo, es toda la naturaleza, toda la creación obedece a Dios. Así como el pajarillo está hecho para que cante, la flor está hecha para crecer, reproducirse, mostrar una belleza que el hombre nada más puede copiar pero no crear. Por eso de las clonaciones es muy fácil copiar, pero no es tan fácil crear como lo ha hecho. Y tenemos la naturaleza, es perfecta. El árbol tiene que crecer, crece y se reproduce extraordinariamente. Se reproduce en el sentido de crecer con todas sus ramas, ¿sí? Y nosotros no. Estamos hechos para amar y dejamos de buscarlo. Atendemos otras situaciones, se nos olvida lo primero que hay que hacer nosotros. Tenemos que encontrar nuestro camino y hacer lo que Dios pide de nosotros para que cuando nos toque nuestro momento, estemos haciendo lo que Dios quería o esperaba de nosotros. Hay otro trozo de canción que además son 4 renglones, dice: solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Es una tarea muy grande que tenemos todos por delante. Tener que entender lo que estamos haciendo aquí, dejar de lado nuestros miedos, tener conciencia qué nos produce miedo para buscar en dónde apoyarnos, a quién hablarle, al cirineo, a cualquier persona que nosotros le tengamos la confianza suficiente, pero que podamos aprender, no buscando el consejo con las personas que nos van a decir lo que nosotros queremos escuchar, que es algo que nosotros también manejamos. Sí. Aquí cuando habla el cirineo no le voy a decir lo que usted quiere escuchar, no le vamos a ayudar en nada.
No le vamos a dar por su lado. Exactamente, tenemos que encontrarle cuáles son las razones y hasta donde nos sea posible como seres humanos, ayudarles también. Y trabajar, tenemos que cooperar, tenemos que trabajar porque la verdad nosotros, o sea, no puedes, luego hay personas que se acercan y dicen, no, es que no me ayudaron. No, es que a lo mejor tú no te quisiste ayudar, porque nadie tenemos varita mágica para, Juan Pedro, te doy la felicidad, ¿no? O sea, ¡tin! Hay mucho porque nadie la usa, ¿eh? Ajá. Pero fíjate que lo que pasa es que sí, o sea, a veces quieren la pastilla de la felicidad o ser feliz o sin cambiar y sin hacer nada de tu parte. Nada. Entonces, primeramente, pues hay que trabajar en uno, ¿no? A veces queremos que el mundo cambie, que el esposo cambie, que los hijos cambien, pero ¿y Nadie si cambia. cambias tú? ¿No? Y si cambias tú tu actitud, y si cambias tú tu forma de ver las cosas, y si cambias tú con esos miedos que tienes y que a lo mejor esos miedos provocan que tus hijos estén enojados, los haces temerosos, el miedo es tuyo, pero luego como bien lo comentas tú, a veces los desparramamos por ahí por todos lados, ¿no? Es la emoción más contagiosa, tengan mucho más cuidado. contagiosa, exactamente. Entonces no podemos vivir con miedo. Yo me acuerdo que cuando empezaba lo de la pandemia, yo sí comentaba, yo no quiero vivir con este miedo, no voy a vivir con este miedo porque yo voy a vivir confiada en Dios y esperanzada en Él y en su misericordia, y lo que Él tenga para mí, lo acepto desde este momento. Si me toca irme con esta pandemia o algo, Dios mío, apiádate de mí, de mi corazón, y yo también empezar a trabajar para vivir preparada y estar preparada a lo que se enfrente. ¿Por qué? Porque sabemos que nos vamos a morir en algún momento. Es la ley, desde que nacemos estamos muriendo. Hay que tener conciencia de eso, se nos olvida, nadie quiere escuchar de la muerte y se supone que es lo único seguro que existe, entonces hay que tener conciencia de eso para poder estar preparados nosotros cuando nos toque, para poder ayudar a nuestros mismos familiares cuando nos toque, y hacerles menos pesado esos últimos momentos, también poner nuestra parte, tanto como enfermos como familiares que somos. Tenemos que tener más conciencia, estar preparados siempre. Hay otra parábola, la de los talentos, Ay, sí. que la reparte, ya la gran mayoría la debe de saber, y el que no los utiliza, aquí vamos a jugar con la palabra talentos, tanto como era la moneda que en ese entonces se usa, como el talento que tenemos cada uno de nosotros. Hay que usarlos. Porque llegó el amo, el Señor, y les dice, ¿qué hiciste? Nada, lo guardé, tuve miedo de ti. Nosotros no podemos ya darnos el lujo de esperar a que el Señor nos diga qué hiciste con tu vida, con todo lo que te di. Te di este don, te di este otro don, te di estas facilidades, te di esta familia, amistades. ¿Qué hiciste con todo lo que yo te di? Hay que saber qué le vamos a contestar en ese momento que nos presentemos ante Él. Por eso me gusta mucho insistir que las enfermedades son un aviso y pueden ser una bendición de Dios, no a cualquiera. A mucha gente se la lleva de repente, y cuánto nos pesa ni siquiera haberlo visto una vez más, despedirnos. Es muy importante entender por qué también una enfermedad es una oportunidad. Hay que saber nosotros qué cuenta les vamos a dar y no dejar que el miedo que nos ha empobrecido tanto nos gane para no poder rendir cuentas. Así es, no tener miedo. Fíjate que hay una reflexión que pones aquí. Bueno, ya lo comentaste, ¿qué responderemos nosotros cuando Dios nos pida cuenta de todo el amor que nos entregó y pregunte qué hicimos con Él? Cuando iniciaba la pandemia, una de las primeras personas que falleció de los cirineos, del grupo de cirineos que estábamos ahí, fue el esposo de una de las cirineas. Entonces, este señor era un hombre muy piadoso y muy noble, muy bueno, que incluso tenía hasta un coro en el templo, y era un hombre, una persona que se veía que era bondadoso. Que realmente estaba entregado. Sí, estaba entregado y vivía bien su vida.
y estaba preparado también. Entonces ella quería y quería que fuera un sacerdote a verlo, y pues estaba, la situación de un principio era tremenda, caótica, hasta para los sacerdotes y Hasta todo. para ellos. Entonces, yo le dije, pero ¿cuál es tu miedo si él está preparado? Si él es un hombre que ha vivido bien, si tú mismo lo dices, un excelente esposo, un excelente padre, un excelente trabajador, una excelente persona, ¿por qué tienes miedo? O sea, son nuestros miedos. Él está preparado para el encuentro y hay que confiarlo a Dios. Era el miedo de ella Era el miedo. a querer retenerlo un poco más. Exactamente. Todos tenemos nuestro momento. Todos. Olvídense de que si no hubiera ido en ese viaje no le pasa nada. Si yo le digo que no le doy permiso, no se va de la casa. Si hace esto, hubiera vivido un día más. Nadie podemos adivinar el futuro. Todos tenemos nuestro momento. Nadie se nos va, ni antes ni después. Es muy difícil entenderlos cuando nos apegamos tanto a la gente. No la podemos dejar ir. No podemos aceptar la voluntad divina, pero por falta de conciencia, por falta de tener amor, por falta de confianza en nosotros mismos. Decía Santa Teresita del Niño Jesús, es la confianza y nada más la confianza la que nos puede llevar hacia el amor. Tenemos que buscarlo nosotros. Fíjate que, bueno, aquí pones varias, por ejemplo, cuando el ángel se le aparece a la Virgen, lo primero que le dice, no tengas miedo. A San José en el sueño, no tengas miedo. A nosotros nos dice, nos repite todos los días, no tengas miedo. ¿Y ellos qué hicieron? Confiar. Así es. Abandonarse. Y es fácil abandonarse y querer a Dios. Hay otro pasaje a mí de la Biblia que me encanta, por la simpleza de la solución. Aquel señor leproso que va cargado de joyas, riquezas, mantos, telas, para que el profeta lo atienda y le dé la curación a la lepra. El profeta, dice la Biblia, que ni siquiera sale a recibirlo, le manda a decir con un propio, báñate 7 veces en el río. El Señor se enoja, se molesta y se quiere regresar. Un criado le dice humildemente, Señor, si te hubieran pedido algo más difícil, lo hubieras hecho para sanarte. Nada más te están pidiendo que te bañes. Nada más Dios nos está pidiendo que lo amemos. No nos pide ni siquiera que lo entendamos. Abandonarse y amarlo a Él nada más. Eso nos pide. Fíjate que creo que podemos ya empezar a cerrar nuestro programa precisamente con esto, ¿no? Que escribes aquí, no existe en la historia humana una época tan proclive al temor, la angustia y la renuncia a la libertad como la moderna. La batería de miedos en la cual se encuentra envuelta la sociedad postindustrial con respecto al terrorismo, al calentamiento global, a la mutación genética de nuevos virus o a los desastres naturales. Se presenta como un terreno fértil a la indagación y a la autorreflexión. Creo que esto nos lleva precisamente a esto, ¿no? De nuevo, a recobrar nuestra confianza en Dios, a vencer el miedo y a no ponernos como tierra fértil para que entre todo la angustia, el temor, el miedo, todo lo que nos va acabando y nos va quitando la paz y nos lleva a la desesperación, porque Dios no es eso. Dios trae precisamente, es una fuente de agua viva, de paz, de amor, de tranquilidad, de esperanza sobre todo, y nos invita a amar y amar hacia afuera al prójimo. Dejando de tener miedo. Y bueno, si quieres concluir con lo último. Aparte, nosotros como mexicanos, algo más que poner nuestra imagen de la Virgen de Guadalupe en la casa, también hay que tenderla. Tiene una frase hermosísima, es un poco más extensa, pero todos la conocemos en virtud de haber sido enterados de la aparición de ella. ¿No estoy aquí yo, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y mi resguardo? ¿No soy yo la fuente de la alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos?
¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Que ninguna otra cosa te aflija o te perturbe. Pues sí, para todos los que creemos, los que confiamos en nuestra querida Madre, bajo su protección y bajo su amparo estamos. Y creo que eso también nos debe de quitar el miedo y llenarnos de paz y de tranquilidad. Y terminar con esta última frase: nada te turbe, nada te espante, todo pasa. Dios permanece, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, porque solo Dios basta. Entonces, pues aquí tenemos el antídoto para el miedo, para superarlo. Acércate y confía en Dios. Y sobre todo interioriza en ti, encuéntralo ahí dentro de ti, para que puedas de verdad superar todas estas situaciones de angustia y temor que estamos viviendo. Y si necesitas un acompañamiento, pues está el Cirineo. Así es. 333-462-789, mensaje de WhatsApp. Pues yo muy agradecida, Juan Pedro, haberte tenido con nosotros, compartir este tema que tan hermosamente lo desarrollaste y lo aplicamos aquí. Entonces ahora hay que aplicarlo en nuestras vidas, que sea de verdad algo para llevar a la práctica. Pues gracias, Juan Pedro. Igualmente, Laura, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a Valora por sus instalaciones. Y somos humanos, tengamos conciencia de ello para poder interiorizar en lo que es realmente buscar el amor. Y no tengan miedo, los esperamos la próxima semana en un programa más de Contigo, celebrando 10 años de programa. Hasta la próxima.